¿Te atreves a sumergirte en las profundidades del miedo? En este canal encontrarás las historias más escalofriantes, narradas para erizar cada fibra de tu ser. Prepárate para noches de insomnio y un escalofrío constante. Bienvenido a Voces de la Noche. Entre lápidas silenciosas y sombras alargadas, se tejen historias de terror que perturban el descanso eterno. Espíritus errantes, leyendas oscuras y presencias inexplicables aguardan en la ciudad de los silencios. Prepárate para sentir el frío de la muerte en 5 relatos breves donde el terror acecha bajo la luz de la luna en los cementerios. ¿Te atreves a escuchar las voces de la noche? ¡1! La Dama de Blanco. El Panteón de la Santa Cruz se alzaba en las afueras de la vieja ciudad como un recordatorio silencioso del paso del tiempo. Sus muros de piedra gris, cubiertos de hiedra centenaria, encerraban historias olvidadas bajo lápidas carcomidas y esculturas de ángeles con alas rotas. La leyenda más persistente era la de la Dama de Blanco, el espectro de una joven llamada Elisa. En el siglo XIX, Elisa había esperado en vano a su prometido en el altar de la iglesia local. La vergüenza y el dolor la consumieron hasta que su corazón dejó de latir. Fue enterrada con el vestido de seda blanca que nunca llegó a lucir como esposa. Con el pasar de los años, los lugareños comenzaron a hablar de una figura femenina que vagaba entre las tumbas al caer la noche. Los vigilantes, hombres curtidos y poco dados a la fantasía, contaban historias de una presencia fría que los envolvía y un susurro lastimero que parecía emanar de la niebla. Decían que la Dama de Blanco buscaba a su amor perdido, su pena eterna tejida en el aire nocturno. Una noche de luna llena, un grupo de estudiantes universitarios, ávidos de emociones fuertes y escépticos ante las leyendas, decidieron adentrarse en el panteón. Llevaban linternas y cámaras, decididos a desenmascarar el mito. Al cruzar la pesada puerta de hierro forjado, una atmósfera opresiva los envolvió. La temperatura descendió bruscamente y una niebla lechosa comenzó a serpentear entre las tumbas, difuminando las formas y silenciando el mundo exterior. De repente, a lo lejos, entre las sombras de un mausoleo imponente, apareció una figura alta y esbelta vestida de blanco. Su rostro permanecía oculto por un velo, pero su presencia irradiaba una tristeza palpable. Uno de los jóvenes, sintiéndose valiente, encendió su linterna en dirección a la figura. Un grito helado, lleno de angustia y desolación, resonó en el silencio del cementerio, haciendo temblar hasta la médula a los estudiantes. La figura comenzó a deslizarse hacia ellos, su movimiento etéreo y silencioso. El terror se apoderó del grupo, sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos. Sin pensarlo 2 veces, huyeron despavoridos, dejando atrás sus linternas y su escepticismo, jurando jamás volver a desafiar los secretos del Panteón de la Santa Cruz. Al día siguiente, solo encontraron sus cámaras abandonadas,
grabando estática y el eco distante de un llanto femenino. Dos, las flores que nunca se marchitan. En la sección más antigua del cementerio del olvido, donde las lápidas estaban cubiertas de hierba y las inscripciones apenas notables, se encontraba una tumba solitaria. No destacaba por su grandeza, solo una simple losa de piedra marcaba el lugar de descanso de una joven llamada Violeta, quien había perdido la vida trágicamente en un crimen sin resolver. Lo peculiar de su tumba eran las flores que crecían allí, de un color rojo carmesí intenso, pétalos aterciopelados y un aroma dulce y embriagador. Lo más extraño era que nunca se marchitaban, sin importar la estación o la falta de cuidado. Los habitantes del pueblo susurraban que esas flores eran un recuerdo constante de la sangre derramada, un testimonio silencioso de la injusticia sufrida por Violeta. Decían que su espíritu aún rondaba cerca, nutriendo las flores con su dolor. Aquel que se atrevía a cortar una de esas flores, decían las leyendas, era atormentado por pesadillas vívidas del asesinato y una persistente sensación de ser observado por ojos invisibles. Un jardinero escéptico, nuevo en el pueblo y ajeno a las supersticiones locales, quedó fascinado por la belleza inusual de las flores. Ignorando las advertencias de los más ancianos, decidió cortar una para llevarla a su esposa. Al entrar en su casa, la flor llenó la habitación con un aroma embriagador, pero también con una extraña sensación de inquietud. Esa noche, el jardinero fue asaltado por sueños horribles en los que veía la silueta de una joven pálida, con los ojos llenos de lágrimas, señalándolo acusadoramente. Al despertar, sintió una presencia fría en la habitación y la certeza de no estar solo. Durante todo el día, una sombra invisible pareció seguirlo, susurrando lamentos inaudibles. Por la noche, la flor roja que había cortado se había marchitado por completo, volviéndose de un color negro ceniza. Un escalofrío recorrió su espalda al comprender la verdad de las leyendas. Con el corazón latiéndole con fuerza, regresó al cementerio y depositó la flor marchita sobre la tumba de Violeta, pidiendo perdón en silencio. Nunca más se atrevió a perturbar las flores que nunca se marchitaban. Tres. El niño que jugaba entre las tumbas. El cementerio de San Miguel era un lugar tranquilo durante el día, un espacio de recuerdo y paz. Pero al caer la noche, una atmósfera diferente se sentía sobre sus lápidas y mausoleos. Los visitantes ocasionales y los trabajadores nocturnos a menudo reportaban escuchar risas infantiles que parecían surgir de la sección más antigua, donde las tumbas pertenecían a familias que habían desaparecido hacía generaciones. No había registros de niños enterrados en esa área, lo que hacía que las risas fueran aún más escalofriantes y desconcertantes. Algunos incluso afirmaban haber vislumbrado una pequeña sombra fugaz correteando entre las lápidas, desapareciendo tan rápido como aparecía. Los más supersticiosos decían que era el espíritu de un niño que había muerto solo y buscaba desesperadamente un compañero de juegos en el silencio eterno del cementerio. Una tarde, doña Elena, una anciana que visitaba la tumba de su esposo cada día,
se detuvo al escuchar una risa suave y melodiosa cerca de un grupo de tumbas olvidadas. Al acercarse con curiosidad, vio a un niño pequeño, de no más de 6 o 7 años, sentado sobre una lápida de mármol descolorida. El niño jugaba con una flor silvestre marchita, murmurando para sí mismo. Doña Elena sintió una punzada de ternura y se acercó para hablarle. «Hola, pequeño». «¿Estás solo?», preguntó con voz suave. El niño levantó la vista lentamente. Sus ojos eran grandes y oscuros, pero carecían del brillo infantil. Eran pozos negros, vacíos y penetrantes. Una sensación de terror frío e inexplicable invadió a doña Elena. El niño sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y extendió la mano ofreciéndole la flor marchita. En ese instante, la anciana sintió como si una fuerza helada la inmovilizara. El aire a su alrededor se volvió denso y pesado. Sin poder apartar la mirada de los ojos oscuros del niño, escuchó un susurro débil y distante que parecía provenir de todas partes a la vez. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, el niño se desvaneció en el aire, la flor marchita cayendo al suelo como un eco silencioso. Doña Elena quedó temblando, el corazón latiéndole con violencia, sintiendo el peso de una presencia invisible a su alrededor. Nunca más volvió a acercarse a la sección antigua del cementerio al caer la tarde. ¡4! La tumba vacía. En una esquina sombría del cementerio de la Soledad, rodeada de cipreses altos y retorcidos que bloqueaban la luz del sol, se alzaba un mausoleo imponente pero misterioso. Estaba construido con bloques de granito oscuro y adornado con gárgolas grotescas que parecían vigilar el silencio eterno. Lo más intrigante era la ausencia de nombre o fecha en la lápida que sellaba la entrada. La leyenda local, transmitida de generación en generación con un escalofrío en la voz, hablaba de que era la tumba de un individuo cuyo crimen había sido tan horrendo que su memoria había sido borrada de la faz de la tierra. Algunos decían que había sido un asesino despiadado, otros un traidor a su patria, pero nadie conocía la verdad. Se decía que aquel que se acercaba demasiado a la tumba vacía al caer la noche experimentaba una opresión inexplicable en el pecho, como si una fuerza invisible intentara sofocarlo. También se escuchaban susurros débiles e ininteligibles que parecían provenir del interior del mausoleo, palabras cargadas de sufrimiento y oscuridad. Un grupo de estudiantes de parapsicología, equipados con medidores EMF y cámaras de visión nocturna, decidieron desafiar la leyenda y pasar una noche investigando la tumba vacía. Al acercarse al mausoleo, sus equipos comenzaron a registrar fluctuaciones extrañas y la temperatura descendió notablemente. Intentaron abrir la pesada puerta de piedra, pero parecía sellada por una fuerza invisible. De repente, un grito desgarrador, lleno de dolor y rabia, resonó en todo el cementerio, haciendo que los árboles se mecieran violentamente a pesar de la ausencia de viento. Una ráfaga de aire helado los golpeó y sintieron como si manos invisibles intentaran arrastrarlos hacia el interior de la tumba. Aterrorizados, los estudiantes dejaron caer sus equipos y huyeron despavoridos,
convencidos de que algo maligno y poderoso custodiaba el secreto de la tumba vacía, un secreto que preferían no desvelar. Al día siguiente, al regresar con la policía, la puerta del mausoleo estaba inexplicablemente abierta, pero el interior estaba completamente vacío. ¡5! El guardián de las almas perdidas. El viejo cementerio de la colina había sido el hogar de don Mateo durante más de 50 años. Había llegado de joven como sepulturero y había dedicado su vida al cuidado de las tumbas, conociendo los nombres y las historias de cada uno de los que descansaban allí. Incluso después de su propia muerte, ocurrida en una noche tormentosa mientras patrullaba el cementerio, muchos creían que su espíritu nunca lo había abandonado por completo. Se decía que don Mateo se había convertido en el guardián de las almas perdidas, especialmente aquellas que habían tenido muertes trágicas o violentas y no encontraban la paz. Los visitantes que mostraban falta de respeto, profanaban las tumbas o intentaban robar objetos de valor del cementerio, a menudo experimentaban fenómenos inexplicables. Sentían una presencia fría y amenazante a su alrededor, escuchaban pasos silenciosos detrás de ellos o veían sombras fugaces moverse entre las lápidas. Algunos incluso juraban haber sentido una mano huesuda tocarles el hombro. Una noche, dos jóvenes delincuentes decidieron que el antiguo cementerio sería el lugar perfecto para robar algunas joyas y objetos de valor de las tumbas más antiguas. Saltaron la cerca y comenzaron su macabra tarea, profanando lápidas y abriendo pequeños mausoleos. De repente, una figura corpulenta emergió de la niebla que comenzaba a formarse entre las tumbas. Era un hombre alto y robusto, vestido con ropas oscuras y con una vieja pala apoyada en el hombro. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña y su rostro estaba marcado por la tristeza y la severidad. Los ladrones intentaron huir, pero la figura se movía con una agilidad sorprendente, bloqueándoles el paso. Un silencio pesado cayó sobre el cementerio, roto solo por el viento que gemía entre los cipreses. El hombre no dijo una palabra, pero su mirada era acusadora y llena de furia silenciosa. Uno de los jóvenes sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al ver que las manos del hombre parecían transparentes bajo la luz de la luna. Aterrorizados, los ladrones soltaron los objetos robados y corrieron hacia la cerca, sintiendo la presencia del guardián siguiéndolos de cerca. Lograron escapar del cementerio, pero la imagen de los ojos brillantes del sepulturero espectral y la sensación de su ira los persiguió durante mucho tiempo. Nunca más volvieron a acercarse al cementerio de la colina. Esperamos que este relato te haya gustado o mejor aún te haya puesto los pelos de punta. Si quieres escuchar más historias escalofriantes suscríbete al canal. Buenas noches.